Las 7 veces que la humanidad perdió la cabeza con el dinero. Imagina comprar algo, no porque lo necesites, no porque produzca ingresos, no porque tenga alguna utilidad extraordinaria, sino porque estás absolutamente convencido de que alguien más lo comprará después, a un precio todavía más alto. Ahora imagina que millones de personas comienzan a pensar exactamente lo mismo. De pronto, los precios dejan de importar, la lógica desaparece. La prudencia se vuelve sinónimo de cobardía, y cualquiera que dude parece un completo idiota que se va a quedar fuera de la oportunidad de su vida. Hasta que finalmente la realidad regresa. Y cuando eso ocurre, fortunas enteras desaparecen en cuestión de días, a veces de horas. Hoy vamos a ver las 7 veces que la humanidad perdió completamente la cabeza con el dinero. Historias tan irracionales, tan extremas, que en cualquier otro contexto parecerían inventadas. Pero ocurrieron de verdad. Y en casi todos los casos, las personas que las vivieron estaban completamente seguras de que esta vez era diferente. Número 7. Los NFTs. Cuando un JPG valía más que un departamento. Corrían los años 2020 y 2021. El mundo estaba en cuarentena. Las tasas de interés estaban en mínimos históricos, y millones de personas con tiempo libre y dinero extra buscaban dónde ponerlo. Internet encontró la respuesta perfecta. Imágenes digitales comenzaron a venderse por millones de dólares. Monos caricaturescos con sombrero, rocas pixeladas, GIFs de gatos, fotos de tweets. Y sí, personas reales, algunas muy inteligentes, pagaban fortunas reales por ellas. Todo giraba alrededor de una tecnología llamada NFT, Non-Fungible Token, un certificado digital basado en blockchain que supuestamente demostraba propiedad exclusiva sobre un archivo digital. El argumento central tenía cierta lógica en papel. Por primera vez, algo digital podía ser único. El arte digital podía tener escasez artificial, podía tener provenance, podía tener coleccionabilidad. Y el mercado respondió con euforia. En marzo de 2021, el artista Beeple vendió una obra digital como NFT en Christie's por 69 millones de dólares. Era la tercera obra más cara jamás vendida por un artista vivo. Celebridades comenzaron a comprar NFTs de manera pública y ostentosa. Jimmy Fallon, Paris Hilton, Justin Bieber, Eminem. Atletas de la NBA lanzaban colecciones. Marcas globales como Adidas y Nike entraron al mercado. El proyecto más famoso, Bored Ape Yacht Club, llegó a tener piezas que se vendían por más de $400,000 cada una, por una imagen de un mono caricaturesco. Pero eventualmente, la euforia comenzó a desvanecerse de la misma forma en que había llegado, rápidamente y sin aviso claro. Para 2023, el 95% de los NFTs tenían un valor de mercado de prácticamente cero. El volumen de transacciones había caído más del 97% desde su pico. Proyectos enteros desaparecieron, creadores abandonaron comunidades sin dar explicaciones, y miles de personas quedaron con imágenes digitales que nadie quería comprar. La tecnología blockchain sigue existiendo. Algunos usos legítimos del concepto de NFT también persisten. Pero la fiebre especulativa que convirtió imágenes de monos en activos de cientos de miles de dólares colapsó casi tan rápido como nació. Número 6. Las meme stocks. El día en que Reddit venció a Wall Street. Enero de 2021. Wall Street vivió algo que ningún manual de finanzas había anticipado. Miles de pequeños inversionistas, muchos de ellos operando desde sus casas durante la pandemia, se organizaron en un foro de Reddit llamado Wall Street Bets y decidieron atacar a los hedge funds más grandes del planeta. Y el símbolo de esa revolución fue GameStop. GameStop era una cadena de tiendas de videojuegos en declive evidente. El mundo estaba migrando a descargas digitales, sus tiendas físicas estaban cerrando, y varios fondos de cobertura, incluyendo Melvin Capital, habían apostado enormes sumas a que sus acciones seguirían cayendo. Eso se llama una posición corta, y en teoría era una apuesta razonable.
Pero los usuarios de Wall Street Bets encontraron algo interesante en los datos. La cantidad de acciones de GameStop apostadas en posiciones cortas era mayor que el total de acciones disponibles en el mercado. Eso significaba que si suficientes personas compraban simultáneamente, los fondos estarían atrapados. Para cubrir sus posiciones cortas tendrían que comprar acciones a cualquier precio, Lo que se conoce como un short squeeze. Y eso fue exactamente lo que organizaron. La acción explotó en cuestión de días. $20, 50, 100, 200, 300, más de $480 en su punto más alto. Una empresa en problemas reales subió más de 2000% en semanas. Personas sin experiencia financiera que habían comprado en los primeros días ganaron fortunas. Melvin Capital, uno de los fondos en la posición corta, perdió más de $6.800 millones solo en enero. Pero la historia tenía un lado oscuro. Muchos inversionistas llegaron tarde, compraron cerca del pico, atraídos por los titulares y la euforia. Y cuando la acción inevitablemente colapsó, perdieron todo lo que habían invertido. La burbuja de las meme stocks dejó algo claro que los economistas habían teorizado durante décadas. En la era de Internet y redes sociales, las emociones colectivas pueden mover mercados enteros completamente desconectadas de la realidad económica de las empresas. Y eso puede volverse arma de doble filo muy rápidamente. Número 5. La burbuja inmobiliaria de 2008. Como una mentira conveniente destruyó la economía mundial. Durante la primera mitad de los años 2000, Estados Unidos abrazó colectivamente una idea que parecía completamente lógica: que los precios de las casas nunca bajarían. No significativamente, no en el largo plazo, no en un país tan grande y próspero. Y sobre esa creencia se construyó una maquinaria financiera de proporciones históricas. Los bancos comenzaron a otorgar hipotecas masivamente, a personas que podían pagarlas, a personas que difícilmente podían pagarlas, y eventualmente a personas que claramente no podían pagarlas. Esas últimas se llamaron hipotecas subprime. El sistema funcionaba bajo una lógica aparentemente elegante. Los bancos otorgaban los préstamos. Luego agrupaban miles de hipotecas en paquetes financieros y vendían esos paquetes a inversionistas alrededor del mundo. Y las agencias calificadoras, Moody's, S&P, Fitch, les ponían calificaciones AAA, la máxima posible, la de menor riesgo. El riesgo parecía haberse evaporado mágicamente del sistema. En realidad, solo se había redistribuido hasta volverse casi invisible, hasta que ya no lo fue. Las casas seguían subiendo, los créditos seguían fluyendo, los bonos hipotecarios se seguían vendiendo, y mientras los precios crecían, nadie quería ser el que detuviera la fiesta. Porque todos creían que estaban ganando. Los propietarios veían crecer el valor de sus casas, los bancos generaban comisiones récord, los inversionistas recibían rendimientos, y los políticos veían subir la tasa de propiedad de vivienda. Todo parecía funcionar. Hasta 2006, cuando los precios inmobiliarios comenzaron a flaquear, y luego a caer. Las personas que habían tomado hipotecas que nunca podían pagar comenzaron a dejar de pagar. Los paquetes hipotecarios calificados AAA resultaron estar llenos de créditos imposibles de cobrar. Los bonos colapsaron, los bancos que los tenían colapsaron, y el sistema financiero global comenzó a desmoronarse. Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más importantes de Wall Street, con 158 años de historia, quebró en septiembre de 2008. Bear Stearns había caído meses antes. Merrill Lynch fue vendido de emergencia. El gobierno estadounidense tuvo que rescatar con dinero público a AIG, Fannie Mae y Freddie Mac. 9 millones de personas en Estados Unidos perdieron sus empleos. Millones perdieron sus hogares. Y la crisis se propagó al mundo entero. Todo porque suficientes personas con suficiente poder eligieron creer en una historia conveniente, que los precios de las casas solo podían subir. Número 4. La burbuja .com. Cuando .com valía más que tener un negocio real. A finales de los años 90,
Internet llegó al mundo con una fuerza que era genuinamente difícil de procesar. Y honestamente, esa sensación tenía razón de ser. El correo electrónico estaba reemplazando las cartas. El comercio online comenzaba a cambiar el retail. Las conexiones globales instantáneas eran reales y transformadoras. El problema es que la emoción de un cambio tecnológico real muy frecuentemente supera la realidad de los negocios que lo rodean. Y en los años 90, eso fue exactamente lo que ocurrió. Cualquier empresa relacionada con Internet recibía capital masivamente. No importaba si generaba utilidades, no importaba si tenía clientes reales, no importaba si tenía un modelo de negocio con algo de sentido. Bastaba con agregar .com al nombre, para que los inversionistas hicieran fila. Pets.com gastó 11 millones de dólares en publicidad, incluyendo un comercial en el Super Bowl, antes de tener un negocio viable. Quebró 9 meses después de salir a bolsa. Webvan prometía entregar groceries en 30 minutos en todo Estados Unidos. Levantó más de 800 millones de dólares y quebró sin haber alcanzado nunca rentabilidad. Cosmo.com entregaba artículos en 1 hora sin cobrar costo de envío. Los inversionistas pusieron 280 millones de dólares. La empresa nunca tuvo sentido económico básico. El Nasdaq, el índice tecnológico principal, subió más de 400% entre 1995 y su pico en marzo del año 2000. Y luego, en el mismo año, comenzó a colapsar. Para octubre de 2002, el Nasdaq había perdido el 78% de su valor desde el pico. 5 billones de dólares en valor de mercado habían desaparecido. Cientos de empresas quebraron. Miles de empleos se evaporaron. La ironía de la burbuja .com es que la visión era correcta. Internet sí transformó el planeta radicalmente. Amazon, Google y muchas otras empresas de esa era eventualmente crearon valor extraordinario. Pero el timing de los precios era completamente irracional. Tener razón sobre el futuro no garantiza tener razón sobre cuándo y a qué precio invertir en él. Número 3. La burbuja del Mar del Sur. La estafa del siglo XVIII que arruinó a Isaac Newton. Viajemos al siglo XVIII, Inglaterra, 1720. La South Sea Company era una empresa comercial británica fundada en 1711. En teoría, tenía derechos exclusivos para comerciar con las colonias españolas en Sudamérica. Y los promotores de la empresa pintaban una imagen extraordinaria. Plata, oro, especias, textiles, riquezas ilimitadas esperando ser extraídas de un continente entero. El público estaba fascinado, la acción comenzó a subir, y conforme subía, más personas querían participar. La empresa realizó algo inteligente y enormemente peligroso. Convenció al gobierno británico de intercambiar deuda nacional por acciones de la compañía. Eso significaba que el gobierno estaba implícitamente respaldando la empresa, y eso disparó la especulación a niveles absurdos. La acción pasó de 128 libras en enero de 1720 a más de 1000 libras en junio del mismo año, en 6 meses. Aristócratas vendían propiedades para comprar acciones, comerciantes hipotecaban sus negocios, damas de la corte invertían sus joyas, y la euforia era tan intensa que surgieron decenas de empresas satélite intentando aprovechar el clima especulativo. Una de ellas consiguió inversionistas reales para un prospecto que decía literalmente: una empresa extremadamente prometedora cuyo propósito será revelado después. El fundador recaudó 2000 libras en una sola mañana, y desapareció esa misma tarde. Pero el problema fundamental de la South Sea Company era inevitable. El comercio con Sudamérica que prometían era mayormente una fantasía. España no tenía ninguna intención de abrir sus colonias al comercio británico libre. Los acuerdos eran mínimos. Las ganancias reales eran una fracción de lo prometido. Cuando los insiders, los propios directivos de la empresa, comenzaron a vender sus acciones en secreto en agosto de 1720, el mercado colapsó. Para diciembre, la acción había regresado a alrededor de 100 libras. En 4 meses, los inversores habían perdido la mayor parte de lo que habían puesto. Y entre las víctimas estaba alguien que hoy nos resulta completamente inesperado: Sir Isaac Newton. Newton había invertido temprano en la South Sea Company y vendido con ganancias.
Pero viendo cómo los precios seguían subiendo mientras él ya había salido, decidió volver a entrar, cerca del pico, y perdió el equivalente a varios millones de dólares modernos. Newton, que había descubierto la gravedad, inventado el cálculo y definido las leyes del movimiento, dijo después algo que resume perfectamente lo que ocurrió. Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las personas. Número 2. La burbuja japonesa. La década perdida que duró 30 años. En los años 80, Japón parecía imparable. Su economía era la segunda más grande del mundo. Sus empresas dominaban industrias globales: Sony, Toyota, Honda, Toshiba. Los economistas occidentales escribían libros sobre el modelo japonés. Algunos predecían que Japón superaría a Estados Unidos antes del año 2000. Y en ese ambiente de euforia y confianza total, los precios de activos comenzaron a desconectarse de la realidad. El mercado bursátil japonés subió más de 300% durante la década. El Nikkei llegó a casi 39.000 puntos en diciembre de 1989. Y los precios inmobiliarios alcanzaron niveles que hoy todavía resultan difíciles de creer. El precio del metro cuadrado en el distrito de Ginza en Tokio llegó a superar el $1.000.000. El valor total de los terrenos en Japón llegó a equivaler al cuádruple del valor de todo el territorio de Estados Unidos. Surgió la frase que todos comenzaron a citar como si fuera un hecho: el terreno del Palacio Imperial de Tokio vale más que todo el estado de California. Y aunque sonaba absurdo, muchas personas realmente lo creían. El Banco de Japón finalmente actuó para enfriar la economía, subió las tasas de interés, y con eso, la burbuja comenzó a desinflarse. El Nikkei cayó desde sus 39.000 puntos en 1989 hasta menos de 8.000 en 2003. Una caída de casi el 80%. Los precios inmobiliarios colapsaron de forma similar. Bancos que habían prestado masivamente contra propiedades sobrevaluadas quedaron insolventes. Japón entró en lo que se conoce como las décadas perdidas: bajo crecimiento, deflación, estancamiento. Durante 30 años, el Nikkei no logró superar sus máximos de 1989. No fue hasta 2024 que el índice finalmente alcanzó de nuevo aquellos niveles, 35 años después. Una burbuja de activos que tardó 3 décadas en resolverse. Número 1. La tulipmanía, el día en que una flor valía más que una casa. Y finalmente, la burbuja más absurda de toda la historia financiera registrada. Tulipmanía, Holanda, siglo XVII. Todo comenzó con flores, tulipanes. El tulipán era una flor exótica y relativamente nueva en Europa, traída desde el Imperio Otomano en el siglo XVI. Sus colores eran inusuales, sus variedades fascinantes. Y en la Holanda del siglo XVII, la potencia económica y comercial más avanzada del mundo, los tulipanes se convirtieron en símbolo de estatus entre las clases acomodadas. Algunas variedades raras eran especialmente valoradas. En particular, los tulipanes con pétalos multicolores y flameados, que en realidad eran el resultado de un virus que afectaba el bulbo. Nadie lo sabía en ese entonces. Solo sabían que eran hermosos, raros, y que otros estaban dispuestos a pagar mucho por ellos. Y así comenzó la especulación. Lo que volvió la situación particularmente extraña fue el mecanismo de mercado que se desarrolló. Como los bulbos crecen bajo tierra durante meses, se comenzó a comerciar con contratos futuros sobre bulbos que todavía no habían florecido. Era esencialmente derivados financieros, sobre flores. En el siglo XVII. Los precios comenzaron a explotar. Un bulbo de la variedad Semper Augustus, considerada la más valiosa, llegó a costar el equivalente a más de $150.000 modernos. Una sola flor. Para ponerlo en perspectiva, en 1637, un bulbo de tulipán raro podía valer el equivalente a una casa de lujo en Ámsterdam, con jardín. Y entonces, en febrero de 1637, un grupo de compradores en Harlem no apareció a una subasta como se esperaba. Nadie compró. Fue todo lo que necesitó el mercado para entrar en pánico. Si alguien no estaba comprando,
¿Por qué querría yo quedarme con mis bulbos? El contagio fue inmediato. Los precios colapsaron en semanas. Personas que habían empeñado propiedades y negocios para comprar contratos de tulipanes quedaron completamente arruinadas. La tulipmanía se convirtió en el ejemplo más citado de burbuja especulativa irracional en la historia, y su lección central sigue siendo vigente 4 siglos después. Cuando el precio de algo está basado exclusivamente en la expectativa de que otro lo comprará a un precio más alto, y no en ningún valor intrínseco real, los seres humanos pueden convertir literalmente cualquier cosa en una burbuja financiera. Flores, casas, acciones de empresas sin ingresos, imágenes digitales de monos. La tecnología cambia, las emociones no. Tulipanes en el siglo XVII. Acciones de una empresa de los mares del sur en el XVIII. Terrenos en Tokio en los años 80. Startups de Internet a finales de los 90. Casas en Florida en 2006. Imágenes digitales de monos en 2021. 6 siglos, 6 continentes, 6 tecnologías completamente distintas. Pero todas estas burbujas compartían algo fundamental: la creencia colectiva de que los precios seguirían subiendo para siempre, y la presión social de que dudar era quedarse atrás. Porque las burbujas financieras no son solamente fenómenos económicos, son fenómenos psicológicos. Miedo a quedarse fuera, codicia, euforia, la necesidad de ser parte de algo grande. Las mismas emociones, una y otra vez, durante 400 años. La parte más aterradora de todo es que mientras estás dentro de una burbuja, normalmente se siente completamente racional. Todo el mundo a tu alrededor está comprando. Los números siguen subiendo. Los expertos parecen confirmar la narrativa. La única pregunta que vale la pena hacerse es esta: ¿estoy comprando esto porque tiene valor real o porque alguien más lo comprará después a un precio más alto? Si la respuesta honesta es la segunda, ya sabes dónde estás parado. Suscríbete para más historias sobre dinero, crisis, mercados y los episodios financieros más absurdos de la historia. Nos vemos en el próximo video.